Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarles y me gustaría con ustedes pues compartir una breve reflexión para prepararles para su examen final. La dinámica del examen final es que la mitad de las preguntas que ustedes van a encontrar en él son de opción múltiple, de acuerdo a lo que ustedes han ido contestando a lo largo de los quizzes de todo el semestre prácticamente. Digamos que de un banco de reactivos, supongamos, no sé, de 50 preguntas, pues de ahí a lo mejor el sistema automáticamente pues va a elegir, digamos, para cada uno de ustedes cierto número de esas 50. Y otras dos preguntas, tres, son de tema a desarrollar. Entonces, en este video yo me voy a dedicar prácticamente a poder compartir alguna reflexión para que te prepare a los temas a desarrollar. No tanto las preguntas específicas de opción múltiple, estas quizás solamente te las daré como una guía, te diré específicamente qué hay que estudiar, pero me interesa más y me preocupa más los temas a desarrollar. Entonces, iniciemos. Pongamos atención. Uno, Platón. Platón, recuerden que es un filósofo idealista, o así se le llama. ¿Por qué se le llama idealista? Porque él propone que la existencia o que el mundo está dividido en dos partes. El mundo ideal, el topos uranus, como él le llama, y el mundo de los sentidos o el mundo sensible. El topos uranus es este mundo real donde el alma vivía eternamente, pero digamos que el alma cayó a un cuerpo para pagar una especie de culpa. Entonces, todo lo que vivía el alma o el hombre en el alma, en el topos uranus, lo olvida al caer a este mundo. Por lo tanto, pues este mundo, al caer en un cuerpo, pues el cuerpo tiene sus placeres, tiene sus vicios. Prácticamente el hombre, al olvidar lo que había en el mundo de las ideas, pues aquí en la tierra le da rienda suelta a sus pasiones, a sus emociones, etcétera. Entonces, para Platón, conocer no es un aprendizaje, sino conocer es recordar. Es decir, el alma, que en Platón significa la razón, tiene ya todos los saberes, todos los conocimientos de manera innata o a priori en su mente, pero tiene que recordar, es decir, tiene que hacer un ejercicio de reflexión, de análisis, tiene que razonar. De ahí que el ser humano tiene que dejar a un lado las pasiones del cuerpo. Recuerden que para Platón el hombre es cuerpo y alma, pero el cuerpo es la cárcel del alma, es decir, aquello que le impide razonar, trabajar en la inteligencia, en el pensamiento. Entonces, Platón va a afirmar que como nosotros tenemos el conocimiento de las ideas en nuestra inteligencia, cada que nosotros vemos un objeto, por ejemplo, este celular, digámoslo así, nosotros no conocemos en Platón el celular porque físicamente lo vemos, lo tocamos, sabemos de sus dimensiones, la marca, etcétera, sino que nosotros sabemos que esto es celular porque tenemos en nuestra mente un concepto, tenemos una idea celular, ¿no? Objeto que sirve para comunicarte, charará, charará. Esto que está en nuestra mente es lo que para Platón vale únicamente la pena. Esto que nosotros podemos ver, tocar, sentir, esto es una copia de lo que hay aquí. Por eso es que todo lo que hay en el mundo sensible para Platón es una copia de lo que hay en el mundo de las ideas. ¿Qué hay en el mundo de las ideas? Conceptos. Y nosotros conocemos las cosas porque tenemos su concepto. Si no supiéramos lo que es un celular, si fuéramos de Marte, diríamos que nosotros lo veríamos, lo tocaríamos, tendríamos una experiencia sensible, pero no sabríamos qué nombre darle. Según Platón, lo fundamental en el conocimiento es tener ideas. Eso es para Platón el idealismo. O sea, el idealismo consiste que todo lo que tú conoces que hay a tu alrededor, los lentes, la playera, no sé, la mesa, la silla, todo lo que hay a tu alrededor, es silla, es mesa, son lentes, es una playera por el concepto que tú tienes en la cabeza, no tanto por lo que físicamente es, por el tamaño, por el color, eso no importa tanto, dice Platón, lo importante es tener las ideas. En eso consiste el idealismo de Platón, por eso vuelvo a repetir, su filosofía es conocida como idealismo.
En este sentido, es, digámoslo así, el trabajo que tiene el ser humano es tratar de controlar, el alma tiene que controlar al cuerpo para que el cuerpo no le evite al alma ir tras el conocimiento de las ideas. Por eso es que quien vive solamente en el mundo sensible, pues vive en un mundo de copias, vive en un mundo intrascendente, que solamente atiende lo que el cuerpo le dice. Y entonces es donde propone su mito de la alegoría de la caverna, o la alegoría de la caverna, donde precisamente habla de unos prisioneros, están encadenados, hay fuego, y lo único que ven son sombras de lo que pasa afuera. Es decir, están dentro de esa caverna creyendo que es realidad lo que están viviendo. Vuelvo a repetir, es como nosotros creemos que lo que realmente hace a este celular es lo que físicamente vemos. Pero dice Platón, esto es pura apariencia. Realmente lo importante es conocer el concepto de las cosas. Así pasa con los hombres. O sea, nosotros si solamente atendemos la parte corporal, dice Platón, pues vivimos en un mundo de sombras, vivimos en un mundo de mentira, de frivolidad, de apariencia, ¿no? ¿Cuántas veces conoces a alguien solamente por lo que aparentemente es, pero no conoces lo que realmente es? O rechazas a alguien sin saber cómo es la persona, porque te dejas llevar por sus apariencias. Entonces, la alegoría de la caverna, eso quiere significar, es decir, que estamos metidos en el mundo sensible, que estamos metidos en nuestras pasiones, en nuestros vicios, y no nos permite ver el mundo tal cual es, porque nos acostumbramos a depender de las sombras. Sin embargo, uno de los prisioneros se libera, recuerden, y sale al sol y demás, ve el mundo real, se siente lastimado por la luz del sol. La luz del sol representa el bien y la belleza en Platón. Entonces, quiere regresar a anunciar a los demás prisioneros que hay un mundo maravilloso fuera, pero ¿qué es lo que pasa? Los que están dentro lo asesinan, lo matan, no le creen, porque ya se acostumbraron a esto, ya se acostumbraron a vivir en la mentira, ya se acostumbraron a vivir en las sombras. Entonces, es fundamental que tú entiendas esto porque el mito de la caverna, digamos, sigue siendo actual. Ahora veamos un poco a Aristóteles. Aristóteles es completamente diferente, es, digámoslo, el discípulo de Platón. Él propone el realismo, ¿no? Como una forma de conocer la realidad. Ojo, para Aristóteles, nada de que las ideas de las cosas es lo único que importa y que todo lo que es materia, digámoslo así, pues no tiene sentido. No, no, no. Aristóteles dice, no tenemos que pensar en dos mundos, ni existe un mundo de las ideas, ni existe un mundo sensible. Solamente existe un mundo y es el que nos tocó vivir aquí y ahora. De tal manera que dice Aristóteles, no hay nada en el intelecto que antes haya pasado por los sentidos. Es decir, que todo lo que nosotros palpamos, lo que experimentamos por nuestros sentidos, en lo que nos rodea, pues todo eso nosotros lo podemos de alguna manera racionalizar e inventar cosas, inventar teorías, inventar propuestas tecnológicas, etcétera. No hay nada en el intelecto que antes haya pasado por los sentidos. Siempre nuestra primera experiencia del mundo es sensible y después ya sobre eso generamos ciencia. Ahora bien, jóvenes, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque para Aristóteles no hay otro mundo, por lo tanto, en las cosas mismas se conforman de materia y forma. Todo, por eso el hilemorfismo de Aristóteles. Materia y forma, ¿qué significa esto? Pues que este celular está hecho de un material concreto, es de un color concreto, es de un tamaño concreto, tiene ciertas funciones concretas y eso es importante para conocerlo. Las partes materiales son fundamentales, esa es la materia. Y la forma es la esencia, es decir, para lo que sirve este celular. Su finalidad de este celular, pues comunicarnos. Entonces, para Aristóteles no basta con conocer la forma o la idea de las cosas, sino también su materia. Vuelvo a repetir, ese es realismo. ¿Por qué realismo? Porque no apela a una idea, a algo que solamente está en el intelecto, porque todo lo que hay en el mundo está compuesto de materia y forma. Nosotros tenemos una materia y una forma, es decir, la materia pues son los huesos, son los músculos, es este cuerpo que nosotros tenemos, mientras que la forma es nuestra esencia, lo que hace ser a Toño y no otra persona. Ese es el realismo que propone Aristóteles. El realismo también se conforma porque él dice que todo tiene una sustancia y un accidente, es decir, todo tiene una esencia.
Yo tengo una esencia, Toño, pero tengo accidentes. El color de mi piel, mi estatura, mi masa muscular, el color de mi cabello, el color de mis ojos, el que use anteojos. Si yo me quito los anteojos, sigo siendo Toño. Si me pongo los anteojos, sigo siendo Toño. Si me pinto el cabello de amarillo, sigo siendo Toño. Esos son accidentes. Entonces dice, todo lo que hay en el mundo se conforma por sustancias y accidentes. Y ese es el realismo. Todo está en acto y potencia, es decir, todo tiene una posibilidad de ser. Yo ahorita estoy en potencia de grabar este video largo que voy a hacerte, de terminar este video largo. Entonces, cuando yo termine este video, pues voy a estar en acto. La potencia es lo que está en posibilidad de ser. Digamos como que hay una energía que hace que las cosas estén de manera dinámica, pero cuando ya llegan a ser, pues ya estás en acto. Es decir, por ejemplo, tú estás ahorita exactamente en potencia de terminar prepa. Cuando te entreguen tu documento estarás en acto, terminaste prepa. Ese es un poco el realismo de Aristóteles, pero recuerda que Aristóteles no solamente aborda esta parte metafísica, sino también la ética. Y su ética es la ética del justo medio. Parte de una premisa fundamental Aristóteles. El ser humano, su fin último en la vida es ser feliz. ¿Y cómo va a alcanzar la felicidad? Pues siendo virtuoso, porque el vicio, digámoslo así, lo lleva a un exceso. Pensemos en el hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy en el placer por el placer, el materialismo, etcétera, pues nos invita a una vida excesiva en placeres, en goces, música, baile, sexo, droga, alcohol. Vive la vida como si fuera el último día de tu vida. Es demasiado exceso. Entonces, eso es vicio. Pero también llevar una vida muy racionalista, de no convivencia, de no vivencia, encerrado, estudiando, trabajando, pues tampoco no es vida. Entonces, ese también es un exceso. Para Aristóteles, el único que puede ser feliz es el ser virtuoso. Y ser virtuoso significa vivir en un justo medio, entre un exceso y un defecto. Por ejemplo, digámoslo así, que el valiente vive en un justo medio. ¿Por qué? Porque si eres temerario, arrogante, gritón, grosero, que insulta a todo mundo, prepotente, ten por seguro que nadie se va a querer juntar contigo. Si tú vas manejando, etcétera, alguien se te atraviesa y te bajas del carro y golpeas a todo mundo, es que eres temerario, entonces no eres un ser virtuoso y no puedes ser feliz, porque siempre estás irritable, siempre estás enojado. Mientras que el defecto, pues es ser cobarde, es decir, que te dejes que te humillen, que te dejes que te griten, que te dejes que te hagan todo. O sea, también eso no sirve, es un vicio. Entonces, el hombre virtuoso es aquel que hace justo medio, es decir, ni tan prepotente, ni tan altanero, ni tan grosero, ¿no? Pero tampoco tan miedoso, tan cobarde, sino equilibrado. Es decir, sin perder el control, sin perder el dominio de mí mismo, exijo mis derechos, exijo que no te pases el listo conmigo, exijo que me respetes, exijo justicia. Esa es la ética del justo medio, buscar el equilibrio entre un exceso y un defecto. Aquí ya llevo dos autores, llevo Platón, llevo Aristóteles. Pasamos de una manera vertiginosa hasta la edad moderna. Recuerden que la modernidad es la época de la razón, de un antropocentrismo donde todo gira alrededor del sujeto. Acuérdense que la modernidad pues postula la idea de mundo heliocéntrica donde todo gira alrededor del sol. El sol para los modernos va a representar al sujeto. Acá todo va a girar alrededor de la razón. Ya no es Dios como en la Edad Media. Ahora es la razón la que nos va a traer la felicidad, la que nos va a traer la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo que buscaban en la Revolución Francesa. La razón es la única herramienta que nos va a traer el desarrollo científico y tecnológico, lo cual nos va a posibilitar ser felices. Y esta edad moderna fue una edad donde se preocupó, o la modernidad del siglo XVI hasta la mitad del siglo XX prácticamente, su mentalidad, su enfoque filosófico fue un enfoque eminentemente epistemológico. ¿Qué significa esto, chicos? Que su mayor preocupación se centró en el conocimiento, es decir, cómo llegar a verdades absolutas, cómo llegar a inventar un método que garantice el conocimiento evidente de la realidad, cómo poder hacer para que ese conocimiento a mí me permita desarrollar ciencia y tecnología de primer mundo. Por eso es que el tema en la modernidad gira alrededor de una cuestión epistemológica.
La preocupación es cómo es que yo como sujeto puedo conocer el objeto que está a mi alrededor, a este objeto llamado realidad, llamado mundo, llamado sujeto, llamado como tú quieras ponerle el nombre. Pero por eso es que está centrado en la epistemología, porque se busca una verdad absoluta, un método que garantice llegar a una certeza absoluta, y por eso es el pleito entre racionalistas y entre empiristas, ¿no? Los racionalistas van a seguir el método de la matemática, porque el método de la matemática es universal, es evidente, o sea, no hay posibilidad de error dentro de la matemática. Entonces ellos van a adoptar el método de la matemática en la filosofía y en cualquier saber que quiera llamarse científico. De tal manera que los racionalistas van a decir, pues busquemos un método que al igual que la matemática no nos permita caer en un error. Y Descartes se inventa lo que es la duda metódica. Es decir, puedo dudar de todo, puedo dudar de Dios, puedo dudar de la vida, puedo dudar que esto es un sueño y no la realidad, y puedo decir que el sueño es la realidad y no esto que estoy viviendo. Puedo dudar de todo, de las enseñanzas de mis maestros, puedo dudar de todo, pero menos puedo dudar de algo. Y de lo que no puedo dudar es que estoy dudando precisamente. Y cuando dudo me hago preguntas, me cuestiono, reflexiono. Por lo tanto, si dudo, entonces estoy pensando. Entonces, ¿a qué llega Descartes? Si dudo, pienso. Si pienso, existo. Acuérdense lo que dice Descartes. Pienso, luego existo. O pienso, luego soy. El ser del hombre, la existencia del hombre depende del pensar. Entonces, el método de la duda metódica es un método como el de la matemática, es exacto, es universal, no se equivoca. Por lo tanto, ellos van a decir que el conocimiento es innato en el ser humano, es decir, ya está en la razón desde todos los tiempos. Los sentidos nos pueden engañar, dicen los racionalistas. ¿Por qué? Porque si tú volteas a la ventana y ves a un hombre vestido de negro, pues tú vas a decir, es un hombre vestido de negro, con gabardina negra, con sombrero negro. Sin embargo, dice Descartes, ¿quién no te dice que esa es una máquina? Que le han puesto un sombrero, que le han puesto un abrigo negro, que le han puesto unas botas negras. Entonces tienes que tener cuidado, dice Descartes. Los sentidos nos pueden engañar. O si tú metes una vara de un árbol a un río, vas a observar que está rota, sin embargo no está rota, es por la ilusión de la luz, etcétera. Entonces, chicos, para los racionalistas, todo el conocimiento es innato. Los sentidos nos entorpecen a conocer la realidad. Y recuerden que para Descartes hay tres ideas innatas. Dios es una idea innata, el yo, el sujeto, es otra idea innata y el mundo es una idea innata. En contra de las ideas ficticias y adventicias. Las ficticias pues son las que surgen de la imaginación, ¿no? Por ejemplo, la existencia del unicornio, de la sirena. Dice Descartes, pues no, o sea, eso es de la imaginación. El unicornio de unir, pues a un, no sé, un animal con alas, un caballo, ¿no? Entonces eso nunca va a existir, dice. O la sirena, ¿no? Que es un ser humano y la cuestión del pescado, ¿no? No sé, qué sé yo. Entonces esas son ideas ficticias, pero también adventicias, ¿no? Que surgen de los sentidos. Entonces Descartes pues dice, neguemos cualquier cosa que no tenga que ver con la razón y con la lógica. Es decir, sentimientos, es decir, sentidos, es decir, imaginación y fantasía queda completamente fuera. De ahí su pleito con los empiristas, quienes también van a buscar un método y lo van a encontrar en la física. Ellos van a decir, carajo, o sea, no puede ser que la razón sea lo primordial. Acá son los sentidos. ¿Cómo negar que estoy tocando un celular, que estoy mirando un celular, que está duro, etcétera? No puedo. Pues los sentidos son lo más importante para conocer. Es muy evidente. Nadie puede negarlo. Entonces los empiristas van a decir, pues las ideas surgen de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros experimentamos. Es decir, la idea de celular va a surgir porque yo lo veo, porque yo lo toco, porque yo lo experimento. Y después ya lo convierto en concepto. Pero realmente lo más importante que es experimentarlo, comprobarlo, tener la experiencia del celular. Entonces, chicos, los empiristas van a negar que existan ideas. Dicen ellos, como Hume dice, solamente existen impresiones, solamente existen sensaciones, pero no ideas. Locke va a decir, ¿verdad?, que el ser humano es una tabula rasa desde que nace, es decir, un pizarrón en blanco, y se va llenando su conocimiento de acuerdo a la experiencia que va teniendo del mundo. Entonces, estos son los empiristas, quienes van a seguir el método de la física: observación, experimentación, comprobación.
Entonces, todo lo que se observa, todo lo que se comprueba y todo lo que se experimenta existe, tiene sentido. Lo que no se observa, lo que no se comprueba, no existe y no tiene sentido. Por lo tanto, hablar del ser del hombre, pues no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Aunque hagas cachito al hombre, no puedes ver su ser. O Dios no existe porque no se puede ver, no se puede tocar, no se puede comprobar, que es, vuelvo a repetir, la mentalidad de los empiristas. Por eso digo que la modernidad es una época eminentemente epistemológica, porque todo gira alrededor de un método, todo gira en búsqueda de una verdad. Y Kant, pues, va a caer también en esta, yo diría, pues en esta tendencia, ¿no? De hacer de la modernidad una época eminentemente epistemológica. ¿Por qué? Pues porque Kant va a entrar al juego y va a decir, ni ustedes racionalistas ni ustedes empiristas tienen la razón. Ambos son importantes para el conocimiento. Por eso yo propongo, dice Kant, mi criticismo trascendental, que es ver los límites y los alcances que tengo yo para conocer el mundo. ¿Qué alcances tengo? Tengo la razón y tengo los sentidos para conocerlo todo. ¿Cuáles son los límites? Los límites son que la razón humana siempre se pregunta por Dios, por la existencia del alma. Sin embargo, pues no lo podemos experimentar, no lo podemos comprobar con nuestros sentidos. Por lo tanto, pues son realidades que a lo mejor tienen sentido para la vida del hombre, pero que no puedes comprobarlo racionalmente. Para eso está la fe o para eso está el arte, ¿no? Entonces, ahí cae Kant. Y Kant, pues va a decir precisamente que la metafísica no puede llegar a ser una ciencia. La metafísica que estudia el ser. ¿Por qué no puede llegar a ser una ciencia? Porque el ser no se puede experimentar, no se puede comprobar por los sentidos. Recuerden que para Kant es fundamental entender que los sentidos tienen dos intuiciones a priori, que es el espacio y el tiempo. Es decir, nosotros podemos ver este celular, estos anteojos, porque estamos dentro de un espacio y de un tiempo. Si nosotros no estuviéramos dentro de un espacio y de un tiempo, no pudiéramos conocer nada. Pero también nosotros podemos despejar una fórmula matemática porque tenemos 12 categorías del entendimiento a priori. Es decir, como la idea de unidad, de magnitud, de etcétera. Pero esas ya están aquí. Entonces, para Kant se conoce a partir de las dos intuiciones a priori de la sensibilidad y de las 12 intuiciones a priori, 12 categorías a priori del entendimiento. Con estas dos cosas nosotros podemos conocer todo, entre comillas, menos el ser. Por eso dice Kant, podemos conocer los fenómenos, pero no el nómeno. Puedo conocer este fenómeno llamado hombre, Toño, ¿no? Físicamente, pero no el nómeno, es decir, el ser. Recuerda que el fenómeno es lo que aparece, lo que se ve. El nómeno es lo que está de fondo, el ser, la esencia de las cosas. Entonces, ¿por qué la metafísica no puede llegar a ser una ciencia? Porque toda ciencia, ojo, esto es importante para examen, porque la ciencia para hacerlo se basa en un tipo de juicios. Existen 4 tipos de juicios, dice Kant. Los juicios analíticos, los juicios a priori, los juicios a posteriori y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos, ¿cuáles son? Son aquellos donde el predicado, pues prácticamente tiene contenido lo que hay en el sujeto. Es decir, por ejemplo, si yo digo, el celular sirve para comunicarse, obvio. O sea, que sirva para comunicarse, pues ya sabemos que es celular. O el triángulo tiene 3 lados. Uy, qué maravilla, qué novedad has dicho. Pues ninguna, porque pues, se supone que por eso es triángulo. Ese es un juicio analítico. A priori significa que no necesito ver un triángulo, que no necesito tocar el triángulo para saber que tiene 3 lados. O sea, eso es a priori, no necesito de ninguna experiencia. Por lo tanto, los juicios a priori son universales. O sea, todos sabemos que el triángulo se compone de 3 lados, todos. Es universal. Entonces, los juicios propios de la ciencia hasta ahorita son los a priori. Los analíticos no, porque no, la ciencia no avanzaría con juicios analíticos, y la característica de la ciencia es que siempre está evolucionando y siempre está progresando. De entrada, los analíticos no son, los a priori sí. Los a posteriori tampoco son juicios propios de la ciencia, porque los a posteriori digamos que son particulares. Es lo que tú concibes, tu perspectiva que tienes frente a la vida, frente al mundo y frente a las cosas. Los juicios sintéticos, ojo, los juicios sintéticos son los que aportan algo nuevo al predicado. Es decir, aporta una novedad. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo que todos los cuerpos, no sé, son pesados, pues
se supone que todos tienen un peso, ¿no? Aunque sea poquito, mayúsculo, etcétera. Pero si yo digo, ¿no? Yo digo, la hoja de papel tiene poco peso, es delgadita, va a tardar en caer o no sé. Pues ya estoy diciendo algo nuevo. Y acuérdate, la ciencia es así. La ciencia siempre está progresando, siempre está innovando, por eso es ciencia. Por eso es que no nos quedamos con los bochitos, sino hoy podemos tener de muchos automóviles, de cualquier marca y demás. Si no hubiéramos dicho, pues ya los bochos alemanes son muy buenos, sirven, ahorran gasolina, pues quedémonos con ellos y ya no inventemos más, pues entonces la ciencia se pararía. Los juicios sintéticos lo que permite es que la ciencia esté progresando. Entonces, los juicios propios de la ciencia son juicios sintéticos a priori. Sintéticos porque la ciencia siempre está avanzando y a priori porque es universal. Aquí y en China, ¿no? Entonces, chicos, esos son los juicios propios de la ciencia. Es Kant. Por lo tanto, la metafísica no puede llegar a ser una ciencia porque el ser, pues no es universal, porque depende de cada cultura, depende de cada época. Porque la filosofía no evoluciona, no progresa como la ciencia. Desde Platón seguimos hablando del hombre, en el mundo medieval siguieron hablando del hombre, en la modernidad siguieron hablando del hombre y hoy seguimos hablando de quién es el hombre, quién eres tú, quién soy yo, a dónde voy, qué es lo que quiero. Ese es Kant. Y ahí sigue Thomas S. Kuhn en esta misma línea. Nada más que él va a romper esta idea y va a decir, olvídate Kant, el conocimiento no depende del sujeto, de sus dos intuiciones a priori de la sensibilidad, ni de sus 12 categorías del entendimiento. Thomas S. Kuhn va a decir, el conocimiento va cambiando, va progresando, porque cada época tiene un paradigma específico, por eso es una época. Por ejemplo, la Edad Media. Pues la Edad Media tenía un paradigma, es decir, ¿qué es paradigma? Una visión de mundo, unos lentes con los cuales ven el mundo. Por eso es paradigma, un modelo de vida. Tenían un modelo de conocimiento. Su conocimiento estaba basado en la idea de Dios, pero era su época. Es decir, todo paradigma responde a la época. Y la comunidad científica, ya no yo, Toño, sino la comunidad científica, varios científicos van designando, van desarrollando, van inventando ese paradigma, lo propio de la Edad Media. Por eso los grandes filósofos, pues vamos a llamarlo así, se dedicaban a la teología, a la exégesis bíblica, porque lo importante era comprender el mundo bíblicamente. Lo importante era conocer o saber la existencia de Dios racionalmente. Entonces la comunidad científica, pues, iba alimentando ese paradigma. Pero de pronto surgen las revoluciones científicas, es decir, donde ya los avances científicos van cambiando a tal grado que va a llegar el momento en que va a tronar esa visión del mundo tradicional. Y es por eso que surge el Renacimiento y la modernidad. Recuerden a Galileo, ¿no? O Giordano Bruno, que decían, el mundo es infinito. Y entonces, como es infinito, nada de que todo gira alrededor de la Tierra, sino más bien ahora hay una revolución científica. Pasamos a la visión de mundo heliocéntrica, ¿no? Todo gira alrededor del Sol. Entonces, ese cambio de mentalidad, de paradigma, causado por una revolución científica, es decir, por los nuevos aportes de la comunidad científica, incluso hasta cambia la vida de las personas. En la modernidad hay mucho ateísmo, en la modernidad casi no se cree, en la modernidad la iglesia cae a pique, cae en crisis, a diferencia de del mundo medieval, ¿no? Donde la iglesia tiene un poder fuerte. Pero también va a cambiar el paradigma, y quienes van a ayudar a cambiarlo va a ser, por ejemplo, Nietzsche y Albert Einstein, con la idea de perspectiva o con la idea de relatividad. Todo es relativo. Entonces, ¡pum!, ya cambia esa misma mentalidad moderna. Entonces si en la modernidad buscábamos un método para llegar a la verdad, en el mundo contemporáneo dice Nietzsche, dice Einstein, ¿verdad? ¿Qué es eso? No, cada época, cada persona tiene su concepto, tiene su opinión, tiene su verdad. Entonces hay un cambio de paradigma, a tal grado que hoy, pues desgraciadamente hemos caído en un relativismo, ¿no? ¿Qué es ética? Lo que cada quien quiera. ¿Qué es bueno? Lo que cada quien quiera. ¿Qué es malo? Lo que cada quien quiera. Entonces hay un cambio de mundo. Ese es un paradigma y esa es una revolución científica. Entonces tú tienes que identificar hoy en día cuál es esa nueva revolución científica, ¿no? Y de ahí pasamos a los grandes críticos de la modernidad, que es Freud, Marx y Nietzsche, que en orden de aparición histórica es Marx, Nietzsche y Freud, ¿no?
Entonces, ¿qué va a decir Nietzsche? Perdón, Marx, empecemos con Marx. Marx va a criticar duramente a la modernidad porque no cumplió con lo que prometió. Bueno, ellos pidieron libertad, igualdad, fraternidad, y eso no se daba. En las fábricas, el proletariado tenía que trabajar 10, 12 horas con sueldos súper bajos, salarios mínimos. Entonces dice Marx, ¿cuál igualdad? ¿Cuál? Si los burgueses se enriquecen a costa del trabajo de los demás. ¿Cuál fraternidad si veo que sufre? Si veo que con trabajo sí alcanza para comer y cuando se enferman poco alcanza para llevarles al médico. ¿Cuál? ¿Cuál libertad? ¿Cuál fraternidad? No la hay. Entonces Marx hace una crítica a la plusvalía, recuerden. La plusvalía es, si tú, no sé, cobras por un automóvil 1 millón de pesos, ¿qué se merece el trabajador de ese 1 millón de pesos? Págale lo que se merece. Es decir, Marx no está hablando que todos ganemos igual, sino que cada quien gane lo que su trabajo hace. O sea, hemos malentendido a Marx. Él no quiere que todos vivamos parejitos, igualitos, no. Hay que pagarle lo que cada quien le corresponda, de acuerdo a su trabajo. Pero él dice, no es así. Hay una injusticia, porque el dueño de la empresa, pues se queda con la ganancia o con lo que debe ganar el trabajador, y por eso es que se hace rico. Entonces, esa es la crítica de Marx. Volvamos a ser iguales, pero siendo justos, ¿no? Entonces, es lo que Marx propone y por eso él aborda la crítica a las ideologías. Recuerden, o sea, estas ideologías que manipulan al ser humano y que le hacen que él no luche por su libertad, por su igualdad y por sus derechos. Entonces, el Estado utiliza una serie de herramientas para poder manipular la conciencia del ser humano. Utiliza, pues, los medios de comunicación, el consumo, entre otras cosas. Entonces, Marx va a criticar radicalmente eso. Por eso Marx dirá, la filosofía debe de dejar de contemplar el mundo, como lo hicieron los racionalistas, los empiristas. Más bien la filosofía debe tomar un tono social, es decir, no contemplar el mundo, sino transformarlo. Eso es lo que dice Marx, ¿no? Y por eso va a ser una crítica bien dura a la religión. ¿Por qué? Porque la religión que está criticando Marx es la religión protestante, de corte luterano calvinista, para quienes 144,000 son los únicos salvados y estaban predestinados. Entonces, ¿ellos qué hacían para ser uno de esos 144,000? Los protestantes alemanes. Lo que hacían es dedicarle a Dios el trabajo, trabajar, 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 y no se podían gastar lo que ganaban. ¿Por qué? Porque se lo iban a gastar en placeres, en lujos, y eso para ellos era pecado. Entonces no se podían gastar su dinero, era ahorrar, 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 de tal manera que ahorraron tanto dinero, ¿no? Que de pronto ya no tenían, pues, en qué utilizarlo, invirtieron en empresas, se hicieron de propiedades privadas y a todos los trabajadores que les daban, valga la redundancia, trabajo, pues lo que hacían es no pagarle lo que merecían, porque decían, ellos también se pueden salvar. Entonces, no les podemos pagar 1,000 pesos, nada más hay que darles 500, porque si no, se lo van a gastar en alcohol, se lo van a gastar en diversión, se lo van a gastar en comida y eso es pecado. Y no les vamos a ayudar a que ellos sean salvados. Entonces, por eso critica duramente Marx al capitalismo y a la religión. ¿Por qué? Porque dicen, engañan al hombre. Es decir, pues más vale ser pobrecito para alcanzar la salvación de ser estos 144,000. Por eso Marx dirá, la religión es opio del pueblo, una droga, algo que adormece a este hombre, que no le permite luchar por sus derechos humanos, por sus salarios justos. Por lo tanto, pues es una droga. Después seguimos con Nietzsche. Y Nietzsche, la crítica va a ser distinta a la de Marx, pero va a seguir la misma línea. Él es hijo también, al igual de Marx, que de un pastor protestante. Entonces, Nietzsche tiene en su cabeza la religión protestante alemana de la época, muy, muy dedicada al cumplimiento de las normas morales, de las leyes. Pero, pues él veía que había una moral, una doble moral, ¿no? Una moral, digámoslo así, hipócrita entre lo que dices ser y lo que realmente haces. Entonces, él también va a criticar duramente a la religión, porque va a decir que la religión es la religión de los débiles, la religión que acepta puras leyes, ¿no?
puro deber, deber, debo de esto, debo de aquello. Entonces dice Nietzsche, son tantos los deberes que tienes que hacer que te pasa como el camello, casi te sale una joroba de estar cargando, debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro, no debo de hacer aquello. Entonces dice Nietzsche, pues te manipulan, ¿no? Eres el rebaño que va tras un pastor y que obedece sin criterio, sin análisis, ¿no? Entonces, ahí vas, ¿no? Entonces, esa es la crítica de Nietzsche a la religión. Por ser la religión de los débiles, critica a la religión, pues sí. ¿Por qué? Porque solamente reduce la vida a actuar bien o mal, ¿no? Entonces, dice Nietzsche, pues no, pensemos más allá del bien y del mal. Nietzsche, pues también propondrá lo que es la transmutación de los valores. Es decir, tenemos que cambiar los valores, ¿no? Tenemos que transmutar, tenemos que transformar, dejar de ser acríticos, dejar de ser miedosos, sino valores que nos ayuden a ser más seguros de nosotros mismos, etcétera. Porque él propone, ojo, que hay dos tipos de vida, una vida dionisíaca y una vida apolínea. La vida apolínea es la vida racional, así como Platón, que dijo que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, todo lo que tiene que ver con placeres, con goces, con alegrías, hay que reprimirlo porque eso no es lo importante es la racionalidad. O los modernos, lo importante es la razón, la verdad, el método de la ciencia, pero nada de sentimientos, nada de emociones. Dice Nietzsche, esta es una vida apolínea, pero necesitamos recuperar la vida dionisiaca. Dionisos, el dios de la alegría, el dios de la fiesta, el dios del vino. Entonces dice Nietzsche, el ser humano tiene que buscar un equilibrio entre lo dionisiaco y entre lo apolíneo, un equilibrio, es decir, no podemos ni ser únicamente apolíneos, ni ser únicamente dionisiacos. Entonces, transmutar los valores significa inventar valores para este humano, que haya un equilibrio, que haga un equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Por eso él dirá que se necesita voluntad de poder. Y voluntad de poder no es manipular, no es como hemos leído de manera negativa a Nietzsche. El superhombre no es aquel que aplasta a los demás, aquel que es prepotente, que es rudo, que es corrupto, no. El superhombre es este sujeto que con su voluntad de poder vive en un equilibrio, vive en armonía entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Por eso él dice que la figura del superhombre está en el niño. ¿Por qué? Porque el niño está más allá del bien y del mal. El niño se plantea preguntas, el niño, digámoslo así, tiene creatividad, el niño juega, el niño, para él todos son sus amiguitos de alguna manera, ¿no? El niño no calcula, el niño juega, se divierte, el niño es feliz, el niño no hace mal por hacer el mal, sino que dice, este es mi juguete porque es sentido de pertenencia, pero no porque sea malo o egoísta no le da al otro. Entonces, por eso para Nietzsche, la figura del superhombre está en el niño y en Jesucristo. Es decir, Jesús que da la vida por el hombre, entonces, digámoslo así, el superhombre es aquel que se da de sí, que se da a los demás en su voluntad de poderío, ¿no? Y pues Nietzsche hablará de la muerte de Dios. Y no es el Dios de la fe, sino que está hablando de la modernidad. Es decir, esa idea de que el hombre es pura razón, ¿no? Y que con la razón va a alcanzar la felicidad en el desarrollo científico y tecnológico, dice, pues se ha equivocado. Y el testimonio de ello, pues son las dos guerras mundiales, ¿no? Ahí está su Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? Querían progreso, querían desarrollo científico y tecnológico, que en la razón iba a traer la felicidad. Vean ahora, hay una barbarie, nos estamos matando entre todos. Su Dios, ese Dios que inventaron llamado sujeto, que dijeron que era bueno, que buscaba la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha muerto. Ese Dios ha muerto. Esa razón ha muerto. Necesitamos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Ante la muerte del Dios de la razón, y la razón mató al Dios de la fe, ¿no? Entonces, no hay ni razón, no hay ni fe. ¿Cómo queda el hombre? En un profundo vacío, en un nihilismo, dice Nietzsche, ¿no? Y de ahí pasamos a Freud. Freud también hace más o menos esta misma crítica. Es decir, dice Freud, los modernos creen que todo es conciencia, ¿no? Que la razón es súper buena y que todo es súper consciente, ¿no? Dice, realmente lo que motiva a vivir al hombre es algún día vivir todo lo que hay en su inconsciente. ¿Por qué? Porque el super yo, es decir, el Estado, la educación, los padres, la moral, la cultura,
digamos, este yo nos controla. Es decir, si yo quiero vestirme de X manera, la sociedad me controla y no puedo, entonces me reprime. Entonces, digamos lo que en el interior, pues tú dije, ay, ¿cómo quisiera vestirme así, ¿no? Y hasta que lo haces eres feliz, dice Freud. Es decir, el inconsciente es lo que nos motiva a vivir también. Por lo tanto, el hombre no solamente es conciencia, también es inconsciencia, ¿no? Recuerden, yo, super yo y el ello. Es decir, el super yo es todo lo que controla, vuelvo a repetir. El yo, pues es este hombre en su principio de realidad. Y el ellos son todos los deseos, todas las fantasías, todas las pulsiones de vida, todo lo que queremos hacer, pero que el super yo nos controla y nos dice nada por aquí. Entonces, esa es la crítica de Freud a la modernidad. Es decir, la modernidad no es eminente, no, vamos, el sujeto no es eminentemente razón. También hay un inconsciente y una irracionalidad en su vida. Sin embargo, Freud también critica la religión. ¿Por qué la critica? Porque dice, pues surge de una necesidad. Es decir, el hombre vive como en un infantilismo y tiene la necesidad siempre de un padre, ¿no? Pensemos en los hombres antiguos, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor temblaba o había una lluvia tremenda, los rayos, ¿no? De la lluvia y te daba miedo, ¿no? Entonces dices, pues sí, quiero protección ante estos fenómenos naturales. Entonces dice Freud, pues el hombre empezó a experimentar la necesidad de un padre protector. Entonces dice Freud, pues la religión solamente es una ilusión de un padre que no existe, ¿no? Sin embargo, dice Freud, y por eso es moderno también todavía, dice, con el avance de la ciencia y la tecnología, el hombre ya no va a necesitar de un Dios, porque ya no va a sentir la necesidad de una protección, ¿sí? Porque el médico le va a solucionar el problema, los ingenieros le van a solucionar un problema, los arquitectos le van a solucionar el problema, el hombre mismo va a solucionar el problema y va a salir de su infantilismo y ya no va a tener la necesidad de Dios, ¿no? Bueno, pues muy rápidamente, discúlpame, a lo mejor duró mucho este video, pero es necesario para prepararte para tu examen final. Sobre todo, vuelvo a repetirte, sobre las preguntas abiertas o sobre los temas a desarrollar que te toquen. Todas las preguntas de opción múltiple es lo que hemos visto a lo largo del semestre, ¿no? Como qué es la filosofía, cuáles son sus características, cuáles son las preguntas propias de la filosofía y lo que hemos visto a lo largo del curso, Platón, Aristóteles, ¿no? Que si me da tiempo, vuelvo a hacer otro video para poderte explicar algunas cuestiones de esas, porque como verás, es muy largo. Bien, pues ánimo, échale ganas, estúdiale, que tengas muy buen día, mil, Tech, y que seas muy feliz. Ánimo y ponte a estudiar.